La lección número 3 para el 18 de abril del 2015. ¿Quién es Jesucristo? Continuamos con estas lecciones analizando el libro de San Lucas, el médico, como dice Colosenses 4:14. El que, aunque no anduvo con Jesucristo, pero nos presenta de los documentos históricos más precisos, es el libro de Lucas en el Nuevo Testamento. Y de seguro información valiosa, cosas tan valiosas como las que aparecen en la introducción del folleto. El Evangelio de San Lucas es el más completo de los cuatro. Algunos milagros solo aparecen en Lucas, tales como la resurrección del hijo de la viuda de Naín, Lucas 7:11 al 18, la curación de Malco, Lucas 22:50 al 51. Muchas parábolas son específicas en Lucas, incluyendo varias famosas: el buen samaritano, Lucas 10:30-37, el rico insensato, el hijo pródigo, el rico y Lázaro, el fariseo y el republicano, la historia de Zaqueo. O sea que hay una cantidad de cosas que este seguidor de Cristo nos aporta de manera maravillosa, aunque no anduvo con Cristo directamente. Ahora, en la tercera lección de este trimestre, ¿quién es Jesucristo? La pregunta a la cual cada ser humano tiene que hacer frente, tarde o temprano, y dependiendo cómo responda, se salvará o se perderá. Él les dijo, Jesucristo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Lucas 9:20. Dice la introducción: la pregunta no es un artilugio filosófico ni sociológico. Llega al centro de quienes son los seres humanos. Y aún más importante, ¿qué les ofrece la eternidad? La gente puede admirar las obras de Jesús, honrar su palabra, exaltar su paciencia, abogar por su no violencia, aclamar su firmeza, alabar su abnegación y quedarse sin habla por el cruel final de su vida. Muchos incluso están listos para aceptar a Jesús como un hombre bueno que trató de poner orden en las cosas, infundir equidad donde había injusticia, ofrecer sanidad donde había enfermedad y traer consuelo donde había solo miseria. Sí, Jesús bien pudo ganarse el título del mejor maestro, un revolucionario, un líder por excelencia, un psicólogo que puede penetrar en las profundidades del alma. Diríamos también el médico de los médicos. Él fue todo eso, mucho más. Sin embargo, ninguna de estas cosas llega a ser cerca de responder la pregunta de máxima importancia que Jesús mismo planteó. Y vosotros, usted que me está oyendo y yo que estoy hablando aquí, ¿quién decimos que es Jesús? ¿Quién decís que soy? Nos pregunta Jesús. Lucas 9:20. Es una pregunta que demanda una respuesta, de la cual depende el destino de la humanidad. Vamos a analizar un poquito esto. El domingo, reacciones ante Jesús. Dice el folleto: lee los evangelios del Nuevo Testamento. En estos libros se hacen afirmaciones increíbles, no solo sobre lo que hizo Jesús, sino acerca de quién fue Él. Por supuesto, lo que Jesús hizo afirma con fuerza quién era Jesús. Estas afirmaciones: Él es Dios, es nuestro Redentor, que solo Él es el camino a la vida eterna, demandan nuestra atención porque tienen implicaciones de consecuencias eternas para cada ser humano. En Lucas 4:16 al 30, ¿qué produjo que la gente reaccionara como lo hizo? Lucas 4:16 al 30. Y Juan 3:19. En el primer texto de Lucas 4:16 al 30 nos narra cuando Jesucristo fue a Nazaret el día de reposo, ¿se acuerdan? Entró a la sinagoga y comenzó a leer. Y se le dio el libro de los profetas Isaías, dice el versículo 17. Y comenzó Jesús a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
darle vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Y enrollando el libro, dice el versículo 20, se lo dio al ministro, se sentó. Los ojos todos estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura, dice Jesús, delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió Jesucristo, en el versículo 24 de Lucas 4: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino un sirio, Naamán el sirio. Versículo 28: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. El versículo 22 decía: cuando oyeron a Jesús la primera parte, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Maravilloso, este hombre está inspirado. Pero cuando Jesús aplicó la escritura al pueblo allí, esta escritura se está cumpliendo hoy aquí. Versículo 28, capítulo 4 de Lucas: todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarles. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, cuando la verdad vino, cuando Cristo, ellos no aceptaron de que eran los ciegos, que Cristo vino a darles vista a los ciegos, libertad a los esclavos. Ellos se vieron retratados cuando ya Jesús especifica que no lo van a reconocer, de que Dios mismo hizo maravillas con la viuda de Sarepta en Sidón, con Elías, que en el tiempo de los leprosos, Naamán el sirio fue sanado, y había bastantes leprosos en Israel, y había también bastantes viudas en Israel. Sin embargo, ni a las viudas ni a las leprosas de Israel Dios envió sanidad, sino a los paganos, a los gentiles. Abran sus ojos, congregación, no son los únicos. Aquí tratando de analizar un poco esto. Bueno, esto fue horrible. Oí la verdad que se estrellaba frente a sus ojos, oí la verdad que les hacía ver la condición. No valía tener un gran templo, no valía que el nombre estuviera escrito allí como miembros de iglesia, estar en la iglesia verdadera, pero es que tenían que vivir el evangelio como debía ser. Estaban ciegos, era como la laodicense, pues. Se consideraban que no tenían necesidad de nada. Recuerda que en la Odisea, la iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis, el problema de la iglesia en los últimos tiempos, nosotros como iglesia es la condición de la odicense. El problema no son los fríos ni los calientes. Ojalá fuese frío, fuese caliente, dice Jesús. El problema son los tibios, son los que están dirigiendo. Somos los que dirigimos, que decimos que no tenemos necesidad de nada, que somos ricos. Y cuando Jesús nos dice, pero resulta que son unos miserables, unos pobres, cuitados, ciegos, desnudos, y decir que eres rico, qué contradicción, una ceguera espiritual terrible. Bueno, hermano y hermana que me está oyendo, Jesús se los dijo a ellos también, como nos lo dice hoy a nosotros. Revisemos la condición en que estamos. Y la reacción, igual que hace 2000 años atrás, hoy en día, cuando nos hacen ver el pecado a través de un laico, un pastor, un anciano, una mujer que predique, es rebelarnos la mayoría de las veces. Es no aceptar que aunque estemos ganando muchas almas, la iglesia está creciendo en número. Es un deseo grande como crecer la iglesia primitiva. Así como entran, salen. ¿Y qué están creyendo los nuevos miembros? ¿Qué evangelio? Bautizarse para seguir siendo como el mundo, para seguir siendo permeado por la presión mundial de que seamos igual que el mundo. No, hermano mío, cuando este mensaje se oye, se repudia, no es agradable. Bueno, a Jesucristo le van a zumbar un barranco. Si no interviene en Los Ángeles,
no se escapa. Y en el otro versículo que nos van a leer el folleto, Juan 3:19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo a través de Jesucristo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque andaban mal. O sea, el que anda mal rechaza la luz, a menos que su corazón se abra y pueda oír el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué produjo que la gente reaccionara como lo hizo? La palabra verdadera que Jesús estaba diciendo allí: el Hijo de María y de José. La audiencia del pueblo de su niñez estuvo entusiasmada al principio al ver a Jesús, quien después de realizar muchos milagros y maravillas regresó a Nazaret, y estaban maravillados de la palabra de gracia que pronunciaba. Pero su reacción ante su reprensión mostró qué espíritu realmente los animaba. En Lucas 7, 17 al 22, ¿cuál fue la pregunta de Juan acerca de Jesús y por qué la había hecho? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Reacciones ante Jesús, el título de la lección de este día domingo. Primero, una reacción que su propia iglesia los pretendió matarlo porque los reprendió. ¿Cuántas veces nos odiamos al que reprende? Descalificamos al que reprende, pero el que nos dice cosas bonitas, halagüeñas, y nos produce un clima de paz y seguridad, a esos son los preferidos: pastores, laicos, ancianos, mujeres que predican. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista, hermano, precursor de Jesús y el que lo anunció como el Cordero de Dios, tuvo dudas que penetraron en las profundidades de su ser. Nota también que Jesús no respondió directamente a la pregunta de Juan. En cambio, señaló los hechos que daban testimonio. La respuesta de Jesús ante la pregunta que mandó a hacer Juan: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús dijo: los cojos andan. Anda, dile a Juan: los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se anuncia el Evangelio. Versículo 22 de Lucas 7. Se podría alegar que Jesús no necesitaba responder directamente a la pregunta de Juan. Sus actos y sus acciones daban amplio testimonio de quién era. No tuvo que darle un curso de cristología ni un curso de la fe de Jesús para demostrarle que Él seguía siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por testimonio, Juan iba a comprender, más que por teoría y explicaciones: este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios que tú mismo anunciaste. Fue suficiente eso para San Juan. El lunes 13, Hijo de Dios. Vemos las reacciones variadas en la iglesia, hasta por Juan. Hijo del hombre e Hijo de Dios son dos nombres con los que los evangelios describen quién era Jesús, dice el folleto. El primero indica al Dios encarnado. El segundo señala su divinidad como la segunda persona de la deidad, cuando dice el Hijo de Dios. Juntos, el Hijo del hombre y el Hijo de Dios, los dos nombres nos invitan a meditar en el milagro de Jesucristo. Dios, que es tanto divino como humano, es un concepto difícil de captar, pero esa dificultad no quita nada de esa verdad asombrosa y de la gran esperanza que nos ofrece. En Lucas 1, 31, 32 y 35 y 2, 11, ¿qué nos indican estos versículos acerca de quién es realmente Jesús? En Lucas 1, 31, 32, el ángel vincula el nombre de Jesús con el Hijo del Altísimo, a quien el Señor le dará el trono de David. Jesús es el Hijo de Dios. Él es también el Cristo, en otras palabras, el Mesías, quien restaurará el trono de David, no como un libertador terrenal, va a los romanos para ponérsela a gobernar, diríamos nosotros aquí, sigue el folleto, sino en el sentido escatológico, como evento final, de ser el que en última instancia derrotará el intento de Satanás de usurpar el trono de Dios mismo. A los pastores, el ángel anunció que el niño que encontrarían en el pesebre era el Salvador, que es Cristo,
el Señor, el Mesías, el Señor. Lucas 2:11. Al mismo tiempo, el título Hijo de Dios no solo afirma la posición de Cristo en la deidad, sino también revela la estrecha e íntima relación que Jesús tuvo con Dios su Padre mientras estuvo sobre la tierra. No obstante, la relación entre el Padre y el Hijo no es la misma que tenemos nosotros con Dios. Aunque nuestra relación es un resultado de la obra de Cristo, tanto en su rol de creador como redentor, su relación con el Padre como Hijo es la de uno de los tres socios iguales y eternos, Padre y Espíritu Santo. Por medio de su divinidad, Jesús mantuvo los lazos más estrechos posibles con el Padre. Jesús dice: mi Padre que está en los cielos, como para recordar a sus discípulos que mientras que por su humanidad está vinculado con ellos, participa de sus pruebas y simpatiza con ellos en su sufrimiento, y por su divinidad está unida con el trono infinito. Con una mano, parte divina, está unido con su Padre, la deidad, y con la otra mano está unida con la parte humana, con nosotros, con usted y con este servidor que está hablando aquí. Dice el comentario bíblico 7a, que son puras citas recopiladas del Espíritu de Profecía, de Elena G. de White, en la página 437, el lugar de Cristo en la divinidad, y el capítulo que se refiere el lugar de Cristo en la divinidad y la naturaleza de Cristo. Jehová es el nombre dado a Cristo. He aquí, Dios es salvación mía, escribió el profeta Isaías. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaré con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diré en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, y haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Página 437, el comentario bíblico 7a, cita Elena White, signo de los tiempos, 3 de mayo de 1899. Las puertas del cielo se abrirán otra vez y nuestro Salvador, acompañado de millones de santos, saldrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová, Emmanuel, será Rey sobre toda la tierra en aquel día. Será uno y uno su nombre. El discurso del Maestro Jesucristo, página 93. Esa es la divinidad de Cristo, ¿verdad? Cristo como el mismo Dios, como el mismo Jehová. Qué maravilloso, ¿verdad? Eso nos permite a nosotros a relacionarnos con Cristo en su parte humana. Nos estamos relacionando con Dios mismo, el Dios hecho carne, Dios con nosotros. Muéstrame el Padre, preguntó aquel discípulo a Jesús en Juan 14, y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Tanto tiempo con ustedes y no conocéis al Padre. Pues los que me han visto a mí han visto al Padre. Excelente, ¿verdad? Jesús, Hijo de Dios. Ahora, como hijo de hombre, el martes 14, aunque Jesús, dice el folleto, era bien consciente de que era tanto hijo del hombre como hijo de Dios, su manera favorita de designarse fue Hijo del Hombre. Nadie se dirigió a él con ese título. Fuera del Evangelio, solo aparece ese título en el discurso de Esteban, Hechos 7:56, y en Apocalipsis 1:13 y 14:14. Pero aparece 25 veces en Lucas y más de 80 en los Evangelios. En Lucas destaca su interés en la humanidad de Jesús como el hombre enviado por Dios para la proclamación de la salvación. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros, dice el folleto. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre, dio prueba de su humildad, convertirse en hombre, sin embargo, era Dios en carne. Es un misterio, ¿verdad? El misterio de la encarnación de Cristo.
uso de hijo de hombre en Lucas da vislumbre de la naturaleza, la misión y el destino de Jesús encarnado. Primero, el título lo identifica como humano, sin un domicilio o una seguridad mundanos. 2. Lucas lo usa para afirmar la naturaleza y la divinidad de Cristo. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Él también es el Creador, con el poder de perdonar pecados. Lucas 5:24. Tercero, Lucas lo menciona para realizar su misión redentora ordenada desde la fundación del mundo, como dice Efesios 13:1, 3 al 5. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar a los que se habían perdidos. Lucas 9:56, 19:10. Pero la redención misma no puede ser completada hasta que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado, y sea muerto y resucita el tercer día. Lucas 9:22. Este sendero que el Hijo del Hombre debía recorrer y el precio que debía pagar revelan el origen divino del plan de la redención y la sumisión de Cristo en su humanidad a este plan. Cuarto, el cuadro completo del sufrimiento del Mesías en Lucas, su conocimiento previo de la cruz, Lucas 18:31-33, la traición, Lucas 9:44, su muerte en cumplimiento de la profecía, Lucas 22:22, su crucifixión y su resurrección, Lucas 24:7, y su función como mediador ante el Padre, Lucas 12:8. Este proceso se destaca como humano, ¿verdad? Quinto, Lucas ve al Hijo del Hombre en términos de los últimos días como aquel que retorna a la tierra para recompensar a sus santos y para concluir la gran controversia. En pocas palabras termina el proyecto de este día martes. El título Hijo de Hombre incorpora los diversos aspectos de quién es Cristo, lo que vino a ser, lo que hizo y lo que hará por nosotros. Y quiero agregarle algo que dice el deseo de toda la gente. En el capítulo 70 del deseo de toda la gente, estos mis hermanos pequeños, en la página 593, en esta compaginación. Pero el amor de Cristo no se limita a una clase, se identifica con cada hijo de la humanidad. A fin de que pudiésemos llegar a ser miembros de la familia celestial, se hizo miembro de la familia terrenal. Es hijo del hombre, miren lo que significado, y así hermano de cada hijo e hija de Adán. Es hijo del hombre, es hijo de la humanidad. Dios lo dio como hijo de la humanidad. Sus seguidores no se han de servir, de sentir separados del mundo que perecen de alrededor suyo. Son una parte de la trama y la urdimbre de la humanidad, y el cielo los mira como hermanos de los pecadores, tanto como de los santos. Los que han caído, los que yerran y los pecaminosos son abarcados por el amor de Cristo, y cada buena acción hecha para elevar a un alma caída, cada acto de misericordia, son aceptados como hechos a Él. Entonces el Hijo del Hombre implica Cristo, hijo de la humanidad, Cristo perteneciente a la familia humana, es hermano, y así es hermano de cada hijo e hija de Adán. Mire tan bonito como dice la página 454 de la naturaleza de Cristo, en el 7a, dice la palabra lo siguiente: al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
lo que dio no solo lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como nuestro sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Interesante, ¿verdad? Cristo es uno con nosotros. Cristo es parte de nosotros. Es parte, Dios lo dio a esta raza humana y como tal perdurará por los siglos de los siglos. Algo interesante es una cita que aparece el viernes en relación con esto. Dice el folleto de Escuela Sabática, y voy a leerlo completo porque hay una parte final que es interesante mencionar. Evitar toda cuestión. El folleto de Escuela Sabática lo toma comentario bíblico, el tomo 5, página 1102, 1103. Aquí se encuentra en el 7A, en la página 446. Evitar toda cuestión que se relacione con la humanidad de Cristo que pueda ser mal interpretada. La verdad y la suposición tienen no pocas similitudes. Al tratar de la humanidad de Cristo necesitáis ser sumamente cuidadosos en cada afirmación, para que vuestras palabras no sean interpretadas haciéndolas decir más de lo que dicen, y así perdáis o oscurezcáis la clara percepción de la humanidad de Cristo combinada con su divinidad. Su nacimiento fue un milagro de Dios. Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia la corrupción descansó sobre Cristo, o que de alguna manera se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo como el hombre es tentado, y sin embargo él es llamado el santo ser. Que Cristo pudiera ser tentado en todo como nosotros y sin embargo fuera sin pecado es un misterio. No lo entendemos, que no ha sido explicado a los mortales. No fue posible, es un misterio, pero fue tentado como nosotros. La encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio, así que no pretendamos que hay tantas teorías que la naturaleza de Cristo esto, que si la del otro, el otro aquí. No, la naturaleza de Cristo, la encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siéndolo. Así que los que están creyendo que ya lo descifraron están perdidos. Lo que ha sido revelado es para nosotros y para nuestros hijos, como dice Deuteronomio 29, ¿verdad? Entonces dice aquí la cita: pero que cada ser humano permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Que Cristo fue 100% humano como nosotros. Tengan cuidado con lo que está diciendo. Que cada ser humano permanezca en guardia, dice el Espíritu Santo a través del Espíritu de Profecía, para que no haga a Cristo completamente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Cristo, su nacimiento fue un milagro, fue por obra del Espíritu Santo, no una relación sexual como el nacimiento tuyo y mío. Ya por ahí no puede ser humano como nosotros en ese aspecto, pues por eso completamente, la palabra completamente es clave. Cristo tenía poder para poner su vida y tomarla, nosotros no, nosotros nos toca morirnos. Cristo desde que nació era un ser santo. Cristo no tuvo tendencia al pecado como la tienes tú y yo. ¿De qué manera si se puede decir, es 100% humano? Para vencer las tentaciones.
Cristo venció, que es lo que nos interesa a nosotros en esta cristología. Cómo vencer el pecado para poder ir al reino de los cielos. Como Cristo obtuvo la victoria sobre Satanás, igualito 100% como tú y yo la podemos obtener. Cristo dependió de su Padre. Nosotros tenemos que depender de Él para poder obtener la victoria y ser más que victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, queda claro, no podemos, como unos dicen, Cristo fue 100% humano. No, ya leímos la cita. Pero ¿en qué fue igualito a nosotros? En la manera como enfrentó cómo vencer las tentaciones. Eso es lo que nos interesa, hermano. La perfecta humanidad de Cristo para vencer el pecado, páginas 619 y 620, el deseo de toda la gente, usted y yo las podemos tener. Con el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es la tercera persona dada para vencer las tentaciones, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si por allá alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, para inmediatamente restituirnos otra vez a la paz y obtener el perdón de nuestro Dios. Entonces, la similitud, que Cristo tentado en todo pero no pudo, no pecó, es un misterio. ¿Y cómo es eso divino y humano? Es un misterio. Lo que nos interesa es, en el plan de salvación que está revelado, es que podemos ser 100% igualito a Cristo para vencer cualquier tentación, porque Él fue tentado en todo como nosotros. Es un misterio, pero sin pecado, es un misterio. Para poder socorrernos, para poder ayudarnos. Dice la página 447 de 7a. Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana tal como existían cuando vino a la tierra para ayudar al hombre. Con las debilidades del hombre caído sobre él en favor de la raza humana, había de soportar las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los que pudiera ser atacado el hombre. Debía soportar las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los que pudiera ser atacado el hombre. ¿Qué dice allí? Vuelvo a repetir. Con las debilidades del hombre caído sobre él en favor de la raza humana, había de soportar las tentaciones. ¿Cuáles? De Satanás en todos los puntos en los que pudiera ser atacado el hombre. Cualquier punto que usted y yo pudiéramos ser atacados, Jesús sufrió la tentación. Había de soportó esa tentación. De allí algunos dicen, no, que Cristo no fue tentado con aguardiente, no fue tentado con mujeres, no fue tentado. Se parece que es una blasfemia que uno diga estas cosas. No, aquí dice que Él soportó las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los que pudiera ser atacado el hombre. Dime usted todos los puntos que usted y yo podemos ser atacados. Eso lo soportó Cristo. Y no pecó, es un misterio, no se sabe, pero venció. A mí lo que me interesa, a usted lo que le interesa es que venció. Y si Él venció, nos dice, usted también puede vencer. Él está listo para socorrernos, para auxiliarnos, para vencer las tentaciones, para vencer el pecado, en otras palabras, y heredar la vida eterna. En eso es lo que está revelado, y gracias al Señor que no llevó ninguna ventaja. Que Él venció porque era el Hijo de Dios, nosotros también somos hijos de Dios. Que Él venció porque era divino, ¿verdad? Nosotros, Él no utilizó su divinidad nunca para vencer. Por eso también otro texto dice, la mayor tentación de Jesucristo era usar su divinidad, porque era divino. Cuando lo estaban angustiando, cuando estos fariseos lo mortificaban en esa última parte, el pasarle por la cabeza, se sentía indignado por la manera como lo trataban, pero en ningún momento le dio curso a que mandara una legión de ángeles, los matara toditos. Lo más que hizo fue cuando lo hicieron preso, que inmediatamente cayeron aquellos hombres tirados en el suelo, y que entonces Pedro le cortó la cabeza a aquel hombre, la oreja a aquella persona, y de esa manera queriendo decir que con espada iban a no permitir que Jesús lo llevaran preso, y con una demostración de su gloria cayeron derrumbados aquellos hombres de la presencia del ser majestuoso de Cristo Jesús. Y Jesús le dijo que hay una legión de ángeles, yo quisiera que se activaran, pero yo no actúo así. O sea, Él no utilizó ningún poder divino para vencer las tentaciones frente a Satanás. Esa es la ventaja que se nos da a nosotros. Él venció como humano, con la ayuda del Espíritu Santo.
como tú y yo lo podemos hacer. Él venció como cualquier humano puede vencer. Por eso que no hay excusa. Él derrotó a Satanás en la cruz como un humano, con la naturaleza humana que Satanás había hecho y deshecho en esta tierra, y había hecho pecar y pecar a los hombres. Cristo demostró que con esa misma naturaleza humana no se dio al pecado. Es un misterio, tentado en todo y sin pecado, pero nos ha prometido la victoria. No tenía pasiones, no tenía disposiciones a pecar. Eso nosotros lo tenemos, pero se nos ha hecho una provisión. Le voy a dar al Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo tiene el Padre y al Hijo dentro de su corazón. Por eso en Cristo Jesús somos más que vencedores. El día miércoles, el Cristo de Dios. En Lucas 9, 18 al 27, ¿por qué haría Jesús una pregunta cuya respuesta él ya sabía? ¿Y vosotros quién decís que soy? Lucas 9, 20. La pregunta que hizo Jesús hace 2000 años todavía, dice el folleto, hoy. Se han dado muchas respuestas diferentes. Un gran maestro, un ético, profundo, un profeta, un reformador, un modelo de todo lo que debe ser un ser humano. Pero solo lo que dijo Pedro es la respuesta suficiente. Después de revelar su autoridad sobre la naturaleza, Lucas 8, 22 al 25, su poder sobre los demonios, versículo 26 al 35 de Lucas 8, y las enfermedades, Lucas 5, 12 al 15, 8 al 43, 48, su capacidad de alimentar a 5.000 personas, Lucas 9, 13 al 17, y su poder sobre la misma muerte, Lucas 8, 51, 56, Jesús confronta a sus discípulos con dos preguntas. Primero, ¿qué piensan otros acerca de él? Y segundo, ¿qué piensan ellos mismos acerca de Jesús? No lo preguntó para conocer algo que no supiera ya, sino porque les pediría un compromiso que les costaría todo. Nuestro conocimiento de Jesús jamás puede ser de segunda mano, dependiendo de lo que diga otro. Alguien puede conocer todo lo que se ha dicho acerca de Jesús, puede conocer todas las cristologías concebidas por la mente del hombre, puede ser capaz de brindar un resumen completo de la enseñanza sobre Jesús que hubiera hecho cada pensador y teólogo del mundo. Sin embargo, no ser cristiano. El cristianismo nunca consiste en conocer algo sobre Jesús. Siempre consiste en conocer a Jesús. Jesucristo exige un veredicto personal. No solo le preguntó a Pedro, pregunta a cada hombre, tú, ¿qué piensas de mí? ¿Qué piensa usted y yo de Jesús? Personal, dice el folleto. Nuestra respuesta a la pregunta de Jesús solo puede ser la confesión de Pedro. Jesús es el Cristo de Dios. Lucas 9:20. Cristo significa ungido, el Mesías, cuya misión es liberar a la humanidad de las garras de Satanás, del pecado, e inaugurar el reino de la justicia. Entonces dice, Cristo para mí es el Cristo de Dios. Estoy diciendo, Cristo para mí es mi libertador de las garras de Satanás, del pecado, e inaugurar el reino de la justicia. Eso es Cristo para mí, mi libertador, el que me sacó de la esclavitud del pecado, mi redentor, el que me va a llevar al reino de los cielos. Por eso, ¿quién es Jesucristo? El Cristo de Dios, el ungido, el Mesías, el enviado a libertarme de las garras del demonio para heredar el reino de los cielos. La pregunta que toditos tenemos que responder, y depende cómo la respondamos, dependerá de nuestra condición espiritual. La transfiguración. Termina la lección. Lee los informes de la transfiguración en los tres evangelios. Lucas 9, 27 al 36, Mateo 17, 1 al 9 y Marcos 9, 2 al 8. Lucas da un detalle que Mateo y Marcos no mencionan. Jesús subió al monte para orar y tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago. Jesús se concentró en Jerusalén y previo al sendero del sufrimiento que le esperaba, Jesús quería estar seguro de que hacía lo que Dios quería que hiciese. En ese momento la oración era la única manera de encontrar certeza y seguridad. El proceso de orar derramó gloria divina sobre Jesús.
La apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. El Jesús transfigurado conversaba con Moisés y Elías, dice Lucas, el versículo 9:31, quienes aparecieron rodeados de gloria, Lucas 9:31, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Solamente lo dice el libro de Lucas. La palabra partida puede entenderse como su venidera muerte en Jerusalén, aunque la palabra utilizada, éxodos, no se usa a menudo para la muerte. Pero la partida también puede ser el gran éxodo que Jesús estaba por realizar, el éxodo redentor que traería liberación del pecado. La conversación de los tres concluyó con una voz de aprobación del cielo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Los tres lo mencionan, tres evangelios. La transfiguración ungió a Jesús con gloria, afirmó su calidad de hijo y anunció que la redención les costaría la vida. De allí la orden celestial a los discípulos: oídlo a él. Sin obediencia y lealtad exclusiva a él, no hay discipulados. Elena White dice que Moisés y Elías, escogidos antes que cualquier ángel que rodease el trono, habían venido para conversar con Jesús acerca de las escenas de su sufrimiento y para consolarlo con la seguridad de la simpatía del cielo. La esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano, fue el tema de la entrevista. Así Jesús deseó de toda la gente, página 391. Así Jesús había consolado a tantos otros, encontró consuelo para sí mismo. ¿Qué nos dicen esto acerca de cómo aún los más fuertes entre nosotros, nuestros dirigentes, maestros y conductores, pueden a veces necesitar ánimo y ayuda de otros? ¿A quién conoces que ahora mismo podría necesitar consuelo y ánimo? En otras palabras, la transfiguración, ¿quién es Jesús? Ahí se mostró la divinidad, refulgió la divinidad a través del cuerpo de Jesús. Y vinieron dos seres que están en el cielo, Moisés y Elías. Moisés resucitado, Elías llevado directamente, representando los dos tipos de personas que han de quedar cuando Cristo venga. Unos que han de resucitar para vida eterna, Moisés, y otros que han de ser trasladados vivos cuando Cristo venga, caso de Elías. Allí estamos para darle ánimo a Jesús, para la partida, para ese éxodo, para ese recorrido que iba a ser redentivo de esta tierra al reino de los cielos, al santuario donde iba a ir a interceder por ti y por mí. Vemos que era necesario que Dios enviara no ángeles, sino seres humanos al Hijo del Hombre que estaba allí para fortalecerlo, para darle ánimo en este último periodo que le tocaba días antes de su muerte. Imagínense cuánto necesitará un pastor, un anciano, un líder, un hermano de iglesia, la ayuda, el consejo, la fortaleza, si el mismo Cristo, Dios vio que requería el ungido, el Mesías, esa fuerza de dos amigos, de seres humanos que le dieran ánimo en esta hora final. Qué bonito, ¿verdad? El Jesús divino, pero que necesita de esos seres humanos, necesita de usted y de mí para avanzar en esta tierra. Y nosotros como seres humanos necesitamos del ser divino para tener la seguridad de ese cielo eterno. Pero necesitamos también del Hijo de Dios, así como necesitamos el Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, del que fue dado a esta raza humana, para a través de él tener acceso al Padre que nos espera. Por eso la Biblia dice en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Esta parte que me interesa: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie
viene al Padre sino por mí. Cristo nos lleva al Padre. Y en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. La manera de llegar a Cristo es que el Padre nos lleve a Jesucristo. Y la manera de nosotros llegar al Padre es que Cristo nos lleve. Vemos allí cómo trabajan estas divinidades, esta divinidad a favor suyo y el mío. Vemos a Cristo humano divino. Por un lado se une a nosotros en su parte humana y con su parte divina nos asegura, nos da la certeza, como dice San Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Ese Jesús de carne y hueso. Y ese Jesús divino hace posible la eternidad, de que vamos a pasar de aquí a una nueva experiencia, al reino de los cielos, porque Cristo es mi libertador, es tu libertador de las garras de Satanás, de la corrupción de este mundo, para ser santo delante del Señor, apartado, aun cuando estamos en esta tierra, apartados del mal, con la ayuda y el auxilio que le fue delegado únicamente a la tercera persona de la divinidad, al Espíritu Santo, que es el que nos ayudará a vencer. Alabado sea su nombre, Dios bendiga a su iglesia.